Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pues hablaremos sobre una película clásica del cine mexicano llamada Los Olvidados. Esta película fue dirigida por el gran Luis Buñuel, un español naturalizado mexicano que hizo realmente su carrera aquí en México. Esta película fue muy premiada posteriormente por la crítica internacional, aunque en su momento, cuando salió, fue muy criticada negativamente por la prensa mexicana. En fin, para hablar más en detalle sobre esto, tenemos un invitado muy especial que les voy a presentar en un momento. Y pues como es costumbre, vamos a iniciar con nuestro poema, en la sección El Ajolote Rapsódico. ¡Vayamos! La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Poema Los Heraldos Negros, del poeta César Vallejo, en voz de Pescador de Chico. Axolotl, ¿qué te pareció este poema? A mí también me estremeció. La verdad es que la poesía de César Vallejo es increíble. Siempre me deja sin palabras, me deja estupefacto. Sí, a mí también, Axolotl. A mí también me gustaría escuchar más poemas como estos, pero ¿qué te parece si justamente para hablar de estos temas como los heraldos negros, queda muy bien para el tema del día de hoy, que es la película Los Olvidados? Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Los Olvidados, una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado. El mundo de los olvidados. Los Olvidados es una película inolvidable. Usted verá Los Olvidados. Por supuesto que uno puede pensar que cada uno de los personajes de esta película ha recibido muchos golpes, como estos que habla el poeta César Vallejo. Pero
Entonces, ¿qué te parece, Axolot, si vamos a nuestra siguiente sección, el Ajolote Cultural? El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Pues, estimado Alan, Rafael, es un gusto recibirte el día de hoy aquí en nuestra sección El Ajolote Cultural. Axolot y yo te damos la más cordial bienvenida. Antes que nada, nos gustaría explicar a nuestro público quién es nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es el técnico superior universitario Alan Rafael Pérez, quien es orgullosamente egresado del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Pues obviamente a mí no me tocó porque yo llegué después que él ya había terminado, pero Alan fue, por cierto, un destacado estudiante en su momento y ahora pues es un colaborador más aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Alan, bienvenido. Muchas gracias, pescador. Es un orgullo para mí y un honor estar aquí en este programa tan memorable que es Los Pescadores de Xico. Pues el gusto es nuestro. Y pues mira, qué bueno que nos has acompañado el día de hoy porque sabemos, Axolot y yo, que te gusta mucho el cine mexicano. Y bueno, desde hace un par de meses me acuerdo muy bien que saliendo de cabina, una vez te acercaste a nosotros y nos dijiste, oigan, es que tengo aquí este libro, un libro muy especial que habla sobre Los Olvidados, esta película pues encumbrada de Luis Buñuel y me acuerdo que pues estabas muy entusiasmado y Axolot y yo nos quedamos pensando, oye, pues ¿por qué no hacemos un programa sobre esto? Entonces, pues bueno, esta es la razón por la cual hoy estamos aquí. Entonces, querido Alan, ¿por qué no nos dices, para empezar, por qué esta película es tan importante? Esta película, Los Olvidados, de Luis Buñuel, 1951. Por supuesto, pescador de Xico, porque primero que nada es una película que pone en evidencia los problemas de las grandes ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México. Habla sobre la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, el abuso, el abandono y el desamor. Temas que actualmente siguen siendo tan importantes como lo fue en su momento, en 1950. Sí, es muy cierto. Axolot y yo podemos darte fe de ello porque hemos vivido el crecimiento de esta ciudad y pues se ha ido comiendo nuestros entornos, digamos, originarios. ¿Qué más? ¿Por qué no nos vas contando qué más sabes sobre esta película, sobre Luis Buñuel? ¿Qué más nos quieres contar, Alan? Pues antes de poder abarcar lo que es el tema de esta memorable película, de esta gran película, podría hablarte de lo que fue Luis Buñuel, de quién fue, de su historia, de su vida. Lo hablaremos brevemente, pero es importante recalcar estos orígenes. Te puedo contar que Luis Buñuel nace en 1900 en España y muere en 1983 en Ciudad de México. Fue una persona con estudios. Estudió en el bachillerato en el Colegio del Salvador de los Jesuitas. Y es muy importante recalcar que estudió en la Universidad Central de Madrid, donde estudió Filosofía y Letras. Algo, pescador, que yo creo que perfectamente embona contigo. Sí. Ingresó a la Academia del Cine en París, donde se inició como asistente del famoso realizador Jean Epstein. Fue crítico de cine de la revista La Gaceta Literaria de Madrid. Además, se integró en el movimiento surrealista de esas épocas, de cuya influencia surgieron sus primeras cintas. Un dato muy interesante, pescador, es que escribe junto a Dalí el guión de Un perro andaluz en 1929. ¡Wow! Apuesto que eso no lo sabían muchos de nuestros radioescuchas. Y es que en esa época, pues Dalí estaba rompiendo por completo toda una tradición cultural con el surrealismo. Pero aquí Axolot tiene una pregunta. Claro. Él pregunta, ¿qué es esto del surrealismo? El surrealismo es esta corriente artística que surge en los años 20, 30, etcétera, que sobre todo con Salvador Dalí, y después que se van a adherir muchos pintores, sobre todo, como, bueno, el mismo Salvador Dalí era pintor, pero también muchos artistas y muchos poetas.
Y ellos básicamente lo que querían era, pues, como dejar que la mente pudiera producir lo que quisiera producir, como quisiera hacerlo. Sin patrones, sin cánones, sin normas, sin manuales, tal cual como les vaya surgiendo. Inclusive también ellos abogaban mucho por el subconsciente, ¿no? O sea, tal cual, o sea, el artista para ellos, el sueño era muy importante, y lo que develara el sueño era casi lo que querían plasmar en muchas de sus obras. No sé si más o menos tú estás de acuerdo con esta definición, o si quieras complementar algo, sobre todo ya, por ejemplo, desde Luis Buñuel. Estoy completamente de acuerdo, Pescador de Chico. Yo creo que el surrealismo en la pintura pues es la principal fuente de creación. En el cine lo vemos algo más difícil de representar, pero lo vemos representado, y en esta película lo representa a la perfección. Me gusta mucho eso que tomas del subconsciente, porque en esta película, bueno, ya adentrándonos un poquito más, vemos el sueño de Pedro. Así es. Que es la representación perfecta de lo que es el surrealismo. Así es. Para quienes no han visto esta película, hay una escena donde uno de los protagonistas, que es Pedro, es un muchachito, tiene un sueño, y en ese sueño se develan ciertas cosas. Pero es interesante cómo digamos, en este caso, el director de fotografía, el director de la película, realizan la escena de modo tal que nos hacen transportarnos al sueño de Pedro, ¿no? Y hay cosas como, hay un simbolismo y hay una serie de elementos muy insospechados, pero que van a dar claves muy interesantes. Totalmente de acuerdo, Pescador. Retomemos ahora lo que es la historia de Luis Buñuel. Adelante, para seguir sí, complementando esto tan interesante. Muy bien. Pues cuando está en sus estudios en la universidad es que ocurre la plena guerra civil. Luis Buñuel se puso a las órdenes republicanas y se marchó a Francia para trabajar con la propaganda. Tenemos una carta de Luis Buñuel a Ricardo Urgotti desde el Britannic, camino a Nueva York, el 20 de septiembre de 1938. Voy a Hollywood con la pretensión de encontrar trabajo, si posible en los films que se hagan sobre España. Tengo para vivir con auto 4 meses. Si al cabo de este tiempo no gano dinero, me encontraré al otro lado del mundo con la retirada coartada, pues eché mano de todo mi crédito entre los amigos. De aquí entonces el mundo puede hundirse. A partir de una cena los amigos, estaba Gremillón, quien me dijo que había tenido carta tuya, por cierto con malas noticias. ¿Es posible? Según ellas estás descorazonado y dispuesto a volver a Europa. No hagas eso bajo ningún concepto. No te puedes dar ideas de la confusión y la podredumbre que reina allí. Aunque alguna noticia ya debes de tener por la prensa, qué bajeza, qué cobardía, qué infamia domina ahora. Creen que alejan la guerra y lo único que hacen es quitarse ventajas y prepararla aún más terrible. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, eso también nos deja ver toda la época que estaba viviendo España en la mitad de los años 30, ¿no? Esta guerra civil entre los republicanos y los franquistas. Y que, pues bueno, en ese momento los republicanos están luchando para que no gane Franco. Desgraciadamente gana Franco, y con ello va a ganar un periodo de autoritarismo en España que va a perdurar varias décadas, hasta muy tarde los años 70. Entonces, pues claro, fue una época en la que el franquismo que persiguió a los artistas, a los librepensadores, a los filósofos, y de hecho muchos españoles salen de España y se van a otros países para buscar libertad de pensamiento, libertad de creación, y inclusive también llegan a México. Muchos llegan a México. Tú tienes, creo que, un dato ahí muy interesante, Alan. Sí, podemos ver que Luis Buñuel se es exiliado de España, pero viaja a Estados Unidos. Como los primeros años de huida fueron duros para la supervivencia al servicio de la República. Meses antes de terminar la guerra, le pidieron que dejase París y se marchase a Hollywood para asesorar a las películas sobre el conflicto. ¿Pero qué crees, Pescador de Chico? ¿Qué?
Al llegar a Los Ángeles se encontró con que Washington prohibía cualquier film sobre el tema. Imagínate ahora ser un cineasta y viajar a Estados Unidos o un país completamente distinto al que él vivía y ser negado de lo que para él eran sus estudios, era su sueño, ser cineasta. Se queda sin trabajo y sin dinero para volver a Francia y se había convertido en uno de las decenas de científicos, políticos e intelectuales a los que no les quedó más remedio que buscarse la vida lejos de España. Hacer cine había dejado de ser una prioridad para él. La obsesión ahora era comer, sobrevivir lejos de casa. Y como un dato muy interesante es que intenta ganarse la vida como gagman, vendiendo algunos gags a Charlie Chaplin. ¿Qué es eso de gagman? Pregunta Xolotl. Un gagman es una escena cómica. Entonces él intenta vender ese tipo de ideas a Charles Chaplin. Wow, o sea que hubo una conexión entre Luis Buñuel y Charles Chaplin. Pues yo te podría decir que Luis Buñuel es una de las personas que ha convivido con más personas interesantes a través de la historia. Más adelante notaremos que convive con muchísimos personajes muy interesantes. Wow. Imagínate que poco después de finalizar la Guerra Civil Española, el 1 de abril de 1939, Buñuel se encontraba en Los Ángeles y Dalí en Nueva York. Imagínate esta dualidad después de escribir su primer guión juntos y después de ser exiliado de España Luis Buñuel, encontrarse con su amigo Dalí. Pero vemos ahora que Dalí es una cotizada celebridad. El 17 de abril de ese año, la revista Life acaba de publicar una reseña anónima sobre su exposición individual en la Galería Julien Levy, en la que se decía que había ganado más de $25,000 y era uno de los pintores más ricos del mundo. Quizá esta noticia animó al cineasta a escribirle una carta para hacer una colaboración juntos. ¡Wow! Pero al parecer Dalí no estaba en ese momento para colaboraciones y viendo que no era posible, escribe otra carta a Buñuel pidiéndole, más que nada solicitándole ayuda económica. Claro, porque se las estaba viendo muy duras. Sí, por supuesto, pero Salvador se cierra rotundamente. ¿Por qué? Es un dato muy interesante. Tenemos una amistad desde sus estudios. Pero cuando graban la película de Un perro andaluz, Buñuel no lo agrega a los créditos de la película. Y esto hace que el pintor amenazase con poner el asunto en manos de un abogado para que restableciera su nombre en dicha película. Conocemos que Dalí era una persona muy obstinada. Y este dato hace que Buñuel tenga más problemas en el futuro, como a continuación veremos. Ahora busca cualquier empleo Buñuel. Se muda con su familia a Nueva York, donde ocuparon un piso minúsculo. Una cita que te leo es: los niños y yo dormíamos en el cuarto, mi marido en el sofá de la sala. Esto lo cuenta su esposa, Jane Rucker, en su libro Memorias de una mujer sin piano. ¿Por qué el título de este libro? Ella comenta que el título es así porque Buñuel cambió su piano a un amigo por 3 botellas de vino. Esto obviamente sin consultar, por supuesto, a ella. Pero una vez estando allí en Nueva York, un 14 de enero prueba suerte en forma de empleo en el MoMA, supervisando propaganda antinazi a las órdenes de Rockefeller, con un sueldo de $125 a la semana. Bueno, a nuestros ajolotitos que tal vez no conozcan el MoMA, nunca habían escuchado sobre el MoMA, pero el MoMA es el Museum of Art of Modern Art. Modern Arts, bueno, disculpen, no estaba preparado, pero bueno, que es el museo, pues digamos, cumbre de Estados Unidos para proyectar las obras de mayor vanguardia en ese entonces y a la fecha. De hecho, el MoMA sigue siendo el referente, ¿no? Sí, pero el 30 de julio de 1943 Buñuel se ve obligado a presentar su renuncia. Eso también gracias a Dalí, porque lo acusa de ateísmo en su autobiografía Vida Secreta. Pero el 15 de mayo de 1944 firma un contrato que duraría 16 meses, donde hacía la inserción de diálogos y títulos al español. Esto lo hacía en Warner de Los Ángeles. Sus tareas principales, pescador, era la interpolación, la sincronización, adaptaciones, continuidades, ensamblajes, rotulaciones y montaje de películas. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Bueno, pues para quienes están muy ajenos a todo este asunto de la producción cinematográfica, etcétera, pues tal vez no nos suene mucho esto de sincronizaciones e inserciones y demás, pero quienes se dedican a esto, pues todo eso es fundamental, porque con eso es como se construyen las diferentes escenas y pues se da toda una secuencia a toda una película y finalmente se puede narrar una historia. Claro, como buen hombre de letras, Buñuel, pues es muy capaz y no le es tan difícil adaptarse a este tipo de trabajos. Sí, por supuesto, pero ya es en septiembre de 1946, Pescador de Chico, que Buñuel vende sus muebles por completo y también termina su contrato con la productora Warner. Esto para viajar a México, para probar su suerte y grabar su primer película, Casino. En el momento en el que él viaja a México, se calculan unos 21 exiliados españoles en México, todos ellos cineastas. Vaya, qué bueno que dices eso, porque y es el dato que estábamos ahí, lo teníamos en la punta de la lengua, porque también, además de estos cineastas, hay muchos otros artistas e intelectuales españoles, economistas, doctores, etcétera, que van a llegar a México, ingenieros, arquitectos, etcétera, y van a nutrir en gran medida a las diferentes academias en todo el país, sobre todo en la UNAM y en otros lugares de México, como en Hidalgo, como en Morelia, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando tú sabrás, mi querido Alan, pues bueno, tú sabes que el Pescador de Chico es muy pata de perro, y entonces el Pescador de Chico pues siempre andaba ahí tomando clases, llegó a tomar clases ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tomó clases con los discípulos de quienes habían sido los grandes maestros del exilio español. O sea, José Gauss, bueno, en este caso uno de los alumnos de José Gauss, Ricardo Hornefer, muchos otros y con el mismísimo, pero muchos exiliados, eso fue una gran inyección de creatividad, de reflexión y de cultura a nuestro país gracias a estos exiliados que huían del franquismo. Pues de hecho, aquí te puedo mostrar la carta de Luis Buñuel a Ricardo Urguti desde Hollywood, el 23 de junio de 1946. Acabo de llegar de México, en donde he pasado mes y medio. Mi viaje ha sido fructuoso. Me he encargado un film sobre el que ya estoy trabajando, Horrorízate, con Negrete, y he firmado para ir a Francia en noviembre a realizar La casa de Bernarda Alba en francés. Yo no tengo grandes esperanzas de volver pronto a España, y por eso me abro nuevos caminos en Latinoamérica y Francia. He cambiado un poco en bastantes aspectos. Me retiro por completo de toda la actitud política, y aunque sigo siendo fiel a mis antiguas ideas, me repugna el mundo y la sociedad tecnológica en que vivo, y tengo la tendencia antivital de refugiarme en el pasado. Como último recurso, y sin creer mucho en él, me agarro al cine para no caer demasiado en la vida contemplativa. Ahora más que nunca deseo hacer cosas e intento emprender aventuras como el film con Jorge Negrete, para triunfar sobre ellas en vez de, como antes, despreciarlas y encerrarme en Torres de Marfil. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, ¿Luis Buñuel estaba trabajando con Jorge Negrete? Sí, en la primera película que graba en México, Casino. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, pues sí, definitivamente Luis Buñuel trabajó en grandes casas productoras de cine como Hollywood, como Warner Bros., pero también con grandes actores y, bueno, en este caso cantantes mexicanos. Muy interesante. Sí, aunque después terminaría odiando Negrete a Buñuel. ¿Por qué? Más adelante lo veremos, mi querido Pescador de Chico. Muy bien, muy bien. Pero ahora imagínate, solo, ya instalado en México, viviendo un doble exilio, porque no podía volver a España. Y fue denominado como persona no grata en Estados Unidos. Algo que comentaba Buñuel era: cada vez que pasaba por allí me veían sometido a medidas discriminatorias, tratado como un gángster.
Pero ya es en México donde trabaja en Gran Casino, pero lamentablemente termina siendo un gran fracaso esta película. Si no es hasta su segunda película, El Gran Calavera, donde se empieza a glorificar su idea como cineasta. Todo lo que hace en esa película empieza a ser galardonado. Y después graba lo que sería Los Olvidados. Pero antes de grabar al Gran Calavera, debió de haber grabado Los Olvidados. Esto debido a locaciones que no encontraba él, no terminaba de encontrar, y el reparto que lo obligaron a retrasar la película. Sabemos que Buñuel es una persona perfeccionista, que trata de tener todo en la película perfecto. Mira, en un momento hablaremos de lo que fue Los Olvidados, pero como dato muy interesante, vemos que en el 20 de octubre de 1949 adquiere su nacionalidad como mexicano. Él ya no tiene por qué preocuparse de ser exiliado, porque él termina siendo ya un mexicano más. Muy interesante, porque aquí en otro programa que tuvimos hace tiempo hablábamos de algunas pensadoras españolas, algunas pintoras, por ejemplo, Remedios Varo. Ella también pasó una larga temporada aquí en México, exiliada, por supuesto, también del franquismo, pero ella no renunció a su ciudadanía española. Ella siempre como que tenía el anhelo de volver. Estuvo unos buenos años aquí en México, pero en cuanto terminó el franquismo regresó a España, pero nunca renunció a su digamos, nacionalidad. En cambio, otras sí. En fin, eso también sería muy interesante analizar por qué unos sí y otros no se volvieron mexicanos. Pero bueno, ese es otro tema. Exactamente, Pescador. Pero, ¿qué te parece si ahora vamos de fondo a lo que es Los Olvidados? Vamos. Pues imagina que solo Buñuel dedicó durante meses completos a recorrer los barrios más pobres de la ciudad, donde toma algunas fotografías, entre ellas la de un hombre ciego provisto de una batería de instrumentos que permitían convertirse en un hombre orquesta, que ya lo veremos después en la película, representado como Don Carmelo, el ciego Don Carmelo. Claro, sí lo ubico. Imagínate que consulta los ficheros del tribunal para menores y habló con los psiquiatras que atendían a los delincuentes juveniles. Y en otras ocasiones la inspiración venía de las noticias de prensa, como el del cadáver de un niño en un basurero que utilizaría para el final de su película. Ahora tenemos lo que es un pequeño texto de las memorias de Luis Buñuel. Paseando en coche, descubrí un día el inmenso vertedero de basuras de Los Ángeles. Una fosa de cerca de 2 kilómetros de longitud y 200 o 300 metros de profundidad. Había de todo: desperdicios, pianos de cola, casas enteras. En el fondo de la fosa, en una parte despejada, en medio de los amontonamientos de desechos, se veían 2 o 3 casitas habitadas. De una de esas casas vi salir una muchacha de 14 o 15 años. E imaginé que ella vivía una historia de amor en este decorado del fin del mundo. Wow, o sea que, bueno, no queremos, ahora se dice spoilear. Bueno, yo soy un poco, como buen hippie que soy, no me gusta utilizar tantos anglicanismos, pero no queremos adelantar el fin de la película. Pero esta escena, por supuesto que del basurero, es una escena muy importante, y no sabía que se había inspirado Luis Buñuel en esa escena para, pues poner una escena muy importante en la misma película. Vemos que en esta película el principal guionista fue Luis Alcoriza y los diálogos fueron mexicanizados por Pedro de Urdimalas. Espera, Axolot tiene una pregunta. Ya. Lo que pregunta Axolot es: ¿por qué tener a alguien que mexicanizaba los guiones? ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos. Ahora imaginemos la idea de que tenemos a un director que es de España, que las ideas que él tiene son de España y los textos que él escribe, sus diálogos, sus guiones son de España. ¿Cómo podrías hacer una película mexicana con textos españoles, con un diálogo español? Entonces, en esa época que la denominamos época de oro del cine mexicano, podemos ver que que Pedro de Urdimalas mexicaniza muchas de las películas de esta época. Podemos hacer un ejemplo como en Nosotros los Nobles, donde él trabaja mexicanizando estos diálogos. Se mexicaniza, y la representación perfecta, yo diría, de mexicanización en un diálogo es esta película. En una presentación que tuvimos aquí en la universidad, notamos que mucha gente no entendía los diálogos.
Son diálogos que se fueron perdiendo con el tiempo, pero que en la época fueron muy, muy común usarlas. Claro, sí. Es que claro, si uno ve la película, obviamente sí se encuentra un lenguaje totalmente mexicano de esa época. Pero no sabía que el guión era de un español. Eso no lo sabía, eso es muy interesante. Pero también es muy consecuente con el cine de oro mexicano. La verdad es que el cine de oro mexicano hay muchos directores, hay muchos actores y actrices españolas que vienen a hacer carrera aquí a México. Pero bueno, sobre eso hablaremos, por supuesto, en otra ocasión. Sí, como dato pescador te puedo decir que en 1950, el año que se estrena Los Olvidados, se estrenan 126 películas en México, haciendo un récord en ese momento pues muy grande. 126 películas fue un gran récord. Claro, es una película cada 2 días, más o menos. Exactamente. Retomando a Pedro de Urdimalas, te puedo decir, pescador, que no aparece en los créditos. Según Buñuel, se negó a poner su nombre por no estar de acuerdo con la imagen del país que ofrecía en la película. Wow. Que de hecho va a ser una de las críticas que le van a hacer a Luis Buñuel cuando estrenó la película. Pero bueno, sobre eso a ver si podemos platicar en un momento más. Sí, y mucho del elenco, de ayudantes que tenía la película, decidieron mejor renunciar. Un dato también que te puedo decir es de una estilista que tenían en la película. En el rodaje de la película. Ella renuncia porque ella dice, es que no puedo creer que una madre sea incapaz de negarle la comida a su hijo. ¿Qué tan perfeccionista es Buñuel, pescador, que el guión lo precisa en 2 semanas? Tenía tan precisa la imagen de la película que cada vez que leía el guión hacía anotaciones, suprimía o añadía detalles. Era tan detallado el guión que podía servir como guión de montaje. Después de tantas versiones, el guión ha quedado tan bien que es una lástima tener que rodarlo. Eso decía Buñuel. Los Olvidados fue rodada en tan solo 21 días, pescador. ¿Cómo? ¿21 días? Sí, entre las fechas del 6 de febrero y el 9 de marzo, en los antiguos estudios Tepeyac. Pero ni nuestros programas de radio son los hacemos en tan poquito tiempo. Bueno, sí, la verdad sí. Pero es extraordinario, una película tan grandiosa que haya sido rodado en 3 semanas. Es impresionante. Sí, además imagínate ya de recorrer la ciudad para encontrar los barrios más pobres, las locaciones y los personajes. Él selecciona los lugares, las locaciones reales de la ciudad, como la plaza de Pomita en la colonia Roma, la granja correccional de Tlalpan y las estructuras que más adelante darían forma al Centro Médico Nacional. Y sobre todo, pescador, el antiguo poblado indígena de Nonoalco. Nonoalco, ¿sabes? Mis antepasados, digamos, más directos vienen de ahí, de Santa María Nonoalco. Es toda esa zona de lo que hoy es Mixcoac en la Ciudad de México. Oh, qué gran dato, pescador. Pero lamentablemente este poblado indígena del que te menciono sería arrasado para convertirlo en la unidad habitacional más grande y moderna de Latinoamérica. El presupuesto de esta película ronda los 450,000 pesos y Buñuel asegura no haber rodado más de 20,000 metros de película, aunque los 80 minutos de duración de la película equivalen a 2,199 metros. Por el guión y la dirección, Buñuel cobró nada más y nada menos que $2,000, que actualmente en la moneda actual serían equivalentes a $16,825. Pues hoy día tal vez no suena tanto, ¿no? Ahora que uno escucha que películas que quién sabe cuánto recaudan y quién sabe cuánto les cuesta, son a veces millones, ¿no? O sea, comparativamente sí es mucho menos. Sí, pero también tenemos la idea de que es un exiliado de España, viaja a Estados Unidos donde su sueldo anterior era $126 a la semana, y ahora vemos que ya le pagan un poco más, 450,000 pesos, tan solo nada más la dirección de la película, y él cobrando $2,000 por esta dirección, por una dirección de 21 días nada más. Sí, qué interesante. Y bueno, claro, también en esa época la conversión entre dólar y el peso no es como ahora, que es demasiado grande la proporción. Ahí, en ese entonces estaban mucho más equilibrados el peso y el dólar. Pero bueno, es otra historia. Hablando de los personajes, tenemos personajes que eran profesionales, como Estela Inda, que interpreta a la madre de Pedro, a Miguel Inclán, el ciego Don Carmelo,
y otros los fue convocados por anuncios de prensa, como Mario Ramírez, que da vida a El Ojitos. Y era un niño campesino de verdad. El Ojitos, para quienes no han visto la película, es un personaje muy entrañable porque es un niño que pues básicamente queda abandonado porque su padre se lo lleva a la ciudad y el padre le dice que lo espere, pero el padre pues pasa todo un día, no llega, pasa otro día y no llega, y poco a poco se va integrando este niño a la banda de estos niños huérfanos sobre los cuales gira la película Los Olvidados. Muy interesante porque también muestra el abandono en el que a veces se encontraban muchos niños mexicanos en esa época. Sí, tenemos a Alfonso Mejía, que hizo casting entre 300 niños de escuelas para el papel de Pedro. El papel de Pedro, que es este niño que tuvo el sueño y que también es el hijo de esta mujer que pues básicamente que le niega la comida porque pues es un niño pues muy problemático, ¿no? Vamos a decirlo así. Está en la calle, anda todo el tiempo afuera, luego trata de ser bueno, pero pues las circunstancias lo obligan, lo orillan siempre a hacer, digamos, a no terminar bien las cosas. Exactamente, y ahora te presento a un personaje muy importante en esta película, que fue Roberto Cobo, que interpreta al Jaibo. Este sí tenía una experiencia cinematográfica en papeles secundarios, pero Buñuel lo elige entre todos los demás por la naturalidad con que decía una de las frases clave de su personaje: a mí el que me la hace, me la paga, y también en el modo en el que trabaja su cuerpo. Esta naturalidad en su cuerpo lo hace porque había sido bailarín de revista, y gracias a esta película gana el Ariel de Plata a la mejor actuación juvenil. Bueno, otra vez, quienes no han visto la película, Roberto Cobo es verdaderamente un gran actor. No sé si va a seguir siendo un gran actor, porque después va a hacer otras películas más del tipo en los años 70, más del tipo de ficheras, que bueno, ahí podremos discutirlo, pero definitivamente como actor joven sí fue un actor muy interesante y logró un gran lenguaje, digamos, corporal, un gran lenguaje, digamos, que representa a este, digamos, joven que tiene que ser y lo digo así porque no hay otra manera de decirlo, que tiene que ser un canijo, porque el entorno está en la sobrevivencia y pues bueno, es líder, digamos, de una pequeña pandilla de muchachos huérfanos. Sí, de hecho, como lo vemos en la película, en la introducción de la película vemos que hay unos niños jugando y entre uno de ellos pregunta ¿quién es el Jaibo? Y vemos que la cámara mágicamente se va perdiendo entre los niños y aparece en lo que sería la introducción de este personaje. Ahora hablemos de lo que fue la presentación de la película. Algo que comentaba Buñuel es que asistieron unas 20 personas, había intelectuales y artistas, el pintor mexicano Siqueiros, Lupe Marín, la esposa en ese entonces de Diego Rivera. Cuando terminó la exhibición, Siqueiros estaba contento con la película, le parecía admirable. Y algo que comentó Lupe Marín en ese entonces fue: es usted un miserable, ofende usted a todo el mundo, lo que muestra usted en esta película no es México. Pero Siqueiros le decía: muy bien, Buñuel, deje usted a las viejas decir lo que quieran y siga usted haciendo cine. Jorge Negrete me encontró un día en el comedor de los estudios cinematográficos. ¿Usted filmó Los Olvidados?, me dijo indignado. Si llego yo a estar en México en esos días, usted no habría hecho esa película. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Bueno, todo es fuerte. Una, la declaración, por supuesto, de Jorge Negrete, que se siente indignado, claramente. Y la otra, pues también un poco el comentario de Guadalupe Marín, que no le gusta la película, que también le ofende. Pero también otra cosa más interesante que no hay que dejar de largo es que, bueno, también Siqueiros, pues como hombre de su época, desdeña el comentario de una mujer por el hecho de ser mujer, y digamos que aplaude el trabajo de Siqueiros, de Luis Buñuel. Bueno, sobre eso estaría muy interesante hablar este tema, digamos, de género, pero no es el punto ahorita. Lo que sí es interesante es que pues hubo un gran rechazo a la película.
Eso es algo muy interesante, a tal grado que en el tercer día se retira, se tiene que quitar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de la crítica internacional? De hecho, querido pescador, después de calamitoso estreno, Buñuel inició la campaña internacional para levantar la película. El poeta mexicano Octavio Paz y Buñuel se habían conocido en París en 1937. Los presentó un amigo en común, Pablo Neruda. Pablo Neruda. Wow, o sea, no puede estar más interesante esto. Un dato que podríamos decir que la película se ve muy galardonada, muy influenciada, es por Octavio Paz. Para empezar, ayudó a convocar en una exhibición privada por parte de los supervivientes de este grupo, que serían los surrealistas, que lo vimos que esto crece en París y él hace una pequeña exhibición privada, pero el objetivo principal de esta película era promocionarla en los premios Cannes. El gran festival de Cannes, que es, o sea, el más grande certamen internacional, donde realmente quien llega ahí es porque sí es buen cineasta, ¿verdad? Exactamente, sería en este Festival de Cannes donde Octavio Paz distribuiría a la puerta de la sala su texto El poeta Buñuel. Pero no conforme con esto, pescador, el escritor mexicano convoca a la proyección de la película al pintor Chagall, a Picasso, a Jean Cocteau y a Jacques Prévert. Ahora te presento un pequeño fragmento, y te digo pequeño porque es realmente una carta extensa de lo que sería el poema El poeta Buñuel. El argumento de Los Olvidados, la infancia delincuente, ha sido extraído de los archivos penales. Sus personajes son nuestros contemporáneos y tienen la edad de nuestros hijos. Pero Los Olvidados es algo más que un filme realista. El sueño, el deseo, el horror, el delirio y el azar. La porción nocturna de la vida también tienen su parte. Y el peso de la realidad que nos muestra es de tal modo atroz que acaba por parecernos imposible, insoportable. Y así es, la realidad es insoportable. Y por eso, porque no la soporto, el hombre mata y muere, ama y cree. Bueno, qué honor que un escritor del calibre que tuvo Octavio Paz escriba unas palabras así hacia una película. Y por supuesto que, claro, con ese respaldo de un intelectual tan importante como fue Octavio Paz, pues claro que sí, iba a abrirle mayores posibilidades de aceptación a la película. Claro que no fue fácil porque la película tiene una narrativa muy diferente a esta narrativa optimista, moral, ética del cine mexicano predominante en la época. Pero bueno, ¿qué más, Alan? Pues imagínate nada más que en este festival es nominado a 13 premios Ariel y gana 11. Te voy a presentar a los que fue nominado y en los que gana. Gana a Mejor Película, gana a Mejor Director, que sería Luis Buñuel, por supuesto. Gana a Mejor Actuación Femenina, que es Estela Inda, la mamá de Pedro. Gana a Mejor Actuación Infantil, Alfonso Mejía. Tiene una nominación a Mejor Actuación Infantil también para Almadelia Fuentes, que sería Meche. En esta sí no gana, pero tenemos también que gana en Mejor Actuación Juvenil por Roberto Cobo, el Jaibo. Ganadora a Mejor Guión Adaptado de Luis Buñuel y Luis Alcoriza. Ganadora a Mejor Argumento Original. Ganadora a Mejor Edición. Ganadora a Mejor Fotografía. Y es nominada también a Mejor Banda Sonora, pero en esta tampoco gana. Gana también en Mejor Sonido y gana a Mejor Escenografía. Imagínate, de 13 nominaciones ganar 11. Sí, no, es impresionante. Se nos olvidó mencionar que el fotógrafo, ¿no?, es otro elemento muy importante en la realización de las películas, fue Gabriel Figueroa, un gran fotógrafo mexicano. Bueno, sobre eso después, por supuesto que podemos hablar. Mi querido Alan, tenemos que ir cerrando. Por supuesto, pescador. Imaginemos ahora qué tan importante fue la película, qué tan importante sigue siendo, que en 2003 Los Olvidados fue declarada Memoria del Mundo y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que convierte
lo que la convierte en la única obra cinematográfica mexicana con este reconocimiento. Imagínate, Pescador, ser declarada Memoria del Mundo y Patrimonio Cultural de la Humanidad, como textos tales como la primera Biblia impresa por Gutenberg, el acervo documental jesuita del Archivo Nacional de Chile y el original de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto nos hace o nos habla de una importancia sumamente grande, de la grandeza mexicana y de demostrar que a pesar de que somos un país grande, que somos un país bello, también tenemos problemas como cualquier grande ciudad del mundo. Pues esto creo que, bueno, totalmente de acuerdo, Alan, y me dejas pues muy entusiasmado de volver a ver esta película. Y también haría esta invitación a nuestro público. Pero ¿qué te parece si cerramos? Y ya como último dato, Pescador, podemos escuchar la voz de Buñuel en la película. Buñuel en la película es uno de los dos montadores y también uno de los dobladores, aunque en un solo diálogo, que no había quedado bien en la toma inicial. Se trata del plano 106 del guión, hacia el minuto 25, cuando el Jaibo echa en alto al hombre sin piernas que va en su carrito y le pide tabaco. La respuesta prevista era: no tengo tabaco para los vagos, pero en la película fue sustituida por no mantengo vagos, y su voz no es la del actor que interpreta al inválido, sino la de Buñuel, quien lo dobló. ¿Ya no me regala un cigarrito? No mantengo vagos. Wow, qué interesante. También, bueno, ese es otro mundo, el doblaje, ¿no? O sea, hay una voz, pero otra persona digamos, dobla, o sea, reproduce, imita esa voz para dar otro sentido. Pero bueno, muy interesante. Pues mi querido Alan Rafael, te quiero, de parte de Axolotl y yo, te queremos agradecer mucho tu conversación. Fue una conversación muy interesante, aprendimos muchísimo y pues de parte de Axolotl y yo te queremos entregar este DVD de la película Los Olvidados y por supuesto que invitamos a nuestro público a que vea esta película. No es una película, digamos, fácil, no es una película agradable, no, es una película que tiene un tono muy real, muy crudo, pero que nos muestra también un poco lo difícil que fue la vida en los márgenes de la Ciudad de México, cuando esta ciudad apenas se estaba construyendo. Bueno, ¿quieres decirnos algo más, Alan? Pues solo me queda agradecer, Pescador, por la invitación, por poder ser parte de uno de tus programas que admiro mucho, y pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, volvemos a la cabina. Querido Axolotl, ¿estás de acuerdo que este fue uno de los programas más interesantes que hemos tenido? La verdad fue muy interesante, muy, digamos, muy novedoso. También ya nos hacía falta hablar sobre arte, ¿no? Acuérdense que en este programa Los Soñadores de Xico pues hablamos cosas de análisis de la realidad, pero también hablamos cosas de arte, entonces hablamos un poco de todo. Y bueno, recordamos a nuestros radioescuchas que pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Deezer, iHeart Podcast, Spotify y por supuesto TuneIn. También pueden escribirnos al correo radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59 extensión 2662. De parte de Los Soñadores de Xico agradecemos mucho el apoyo técnico de Antonio Moreno, el apoyo de voz de Lisbeth Zamora, nuestro invitado del día de hoy, Alan Rafael, y pues de parte del equipo de Los Soñadores de Xico les agradecemos mucho y los invitamos a escucharnos en el siguiente programa. Hasta la próxima. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch